Todos los martes les damos la bienvenida a Dani de la Bruna que está con nosotros. Hola Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Apasionante el tema de las cartas. Yo también Sí, comparto. ¿Te seguís escribiendo con papel? Eh, No desde el con- punto de vista mm, romántico, ¿eh? no, sí, yo sé, pero pensaba, por ahí si le mando alguna encomienda a mi mamá, le escribo en papel, ella me sigue escribiendo, a pesar de que tenemos otras vías de comunicación, si me manda una encomienda me escribe una carta. Qué lindo. Y mira qué punto me tocas. Con el último que me escribí carta fue con mi papá, porque mi papá no quiso, o sea, teléfono y carta. Teléfono y Me carta. mandaba cartas y yo también. Porque nunca quiso aprenderme a mandar un mensajito, así que las últimas así, carta de carilla y media, con mi papá. Qué bueno. No sé si vuelvo, quiero sacar esta cuestión romántica todo, ¿no? Pero hay una cuestión dentro de la textura del papel y salimos del plano de un solo horizonte, de un solo plano en total. Y también las cartas, como decía con recién, uno encontraba hasta el aroma de la piel de la persona porque arrastraba todo el tiempo la mano ahí con su perfume, como sea, ¿no? Etcétera. Pero hay Sí, sí. muchas cuestiones para hablar de Sí, las los que cartas. somos del interior tenemos la cultura de las cartas, o Sí. sea, como muy fuerte. Bueno, en algún momento determinado sigo insistiendo, algún día lo vas a conocer al primo de Lito que vive en Cholila, que es un monstruo de la literatura, del dibujo, de Mm. todo. Y hasta no hace mucho tiempo nos escribíamos con carta, ¿por qué? Porque aprovechamos la carta también para dibujar. Y hay cartas del loco de Pablito Calfunao, si las trajera acá, son obras de arte Mirá, literal, para sí, colgar sí. como Bueno, cuadros. ahora que decís así, mi tía con mi tía abuela del campo, es los jueves del colectivo y carta. Nah, me muero. Paquete de cosas con una cartita, Qué obvio, hermoso. sí, sí, no hay teléfono ni radio, y creo que llega ya Radio Nacional, Claro. y después carta en el colectivo. ¿Qué lugar? Recordanos. Pasando Paso del Sapo, Ah, ¿te acordás? fui, Vos fuiste, fui, fui, sí, sí, tremendo lugar, sí, tremendo sí, lugar. sí, ¿Fuiste que lo conocés al lugar? Sí. sí, claro. ¿Cuándo vamos juntos? Cuando venga la primavera, Dale. porque ahora está intenso el invierno todavía. Viste que acá parece que un día sale el sol y ya está, pero campo adentro, hermano. Fantástico. Si hay un lugar que uno lo puede describir como mágico, es el lugar. Y cómo lo creó al Mm. lugar, ¿no? Cómo lo tiene ahí. ¿Vendría a ser tía tuya? Tía abuela, Tía abuela. La adoro, ¿eh? sí. Personaje para la ciencia infernal, ¿no? Impresionante lo que ha creado para la ciencia en ese lugar. Sí, si buscan en YouTube hay un documental de una francesa, de Coca San Martín, Ujú. así que mírenla. Muy bueno. Dani, no interrumpo más. Tenemos libros aquí en tu Bueno, hora. traje una novela impresionante de Patricio Pron. Ujú. Ahí, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Pron tiene obras de títulos así largos, algunas más largos que otras. Bueno, es una novela intensa y Perdón, muy interesante, ¿de qué sí. editorial? Es Mondadori, Mondadori. Mondadori, sí. Creo que estaba con Random antes, o no sé, como de esas tanques editoriales. Sí, Pron está viviendo en España desde el 2008-2009, creo, y publica allá. Así que es como, es un escritor argentino, pero que vive en el extranjero desde hace muchísimo tiempo, no desde esta fecha que te digo que está en España, sino en el 2000 se fue a Alemania. Así que un tipo joven de nuestra generación, es del 75, Ujú. así que imagínate que tendría 25 años cuando ya se fue, y tiene mucha proyección internacional su obra. De hecho, ha ganado varios premios en Alemania, en España, quedar en listas, como algunos han sido premios de novela, no sé, su libro, algo de la primavera, el comienzo de la primavera del 2008, quedó como uno de los 5 mejores libros de narrativa publicados en España en ese año. eh, Está dentro de la ola de nuevos narradores jóvenes, como ahí muy bien posicionado. ¿Él se hace conocido allá, Dani, o ya Sí, venía? sí, Ah, sí, ok. sí, 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 sí. Bueno, es un personaje muy particular, Pron, ¿no? Y me gustaría hacer como una especie de introducción. Esta novela se encuadra en lo que hablaríamos como novelas de la posmemoria. Algunos le dicen posmemoria y otros le dicen las novelas de los hijos. Si me estoy refiriendo a la última dictadura cívico-militar, ¿no? Y precisamente como nos cae esas casualidades, Impresionante. sin planificar, venía preparando esta novela, que también es la novela del mes del ciclo de narrativa de La Casona. Y digo,
habla sobre este tema, ¿no? De alguna forma. Si nos remitimos a la literatura sobre la dictadura, sobre la última dictadura, sobre todo, nos vamos a encontrar con 3 recortes. Hay un recorte inicial, que son novelas que fueron escritas y publicadas durante la dictadura, por lo tanto los mecanismos literarios están como tendientes a decir lo que no se puede decir, entonces hay como ocultamiento, no sé, hablo de respiración artificial de Piglia, por ejemplo. Ujú. Eh, y fue un momento donde la literatura tomó lo que no se podía decir en el periodismo y en la historia. Claro. Pero también el mecanismo literario es el del ocultamiento, Qué lo- de la sutileza. No sé, recuerdo un personaje que no llega y en realidad es una alusión a que desapareció, Ujú. ¿no? Muy como... Y decía que hoy es el día del detenido desaparecido o de la detención forzada Día de personas, Día Internacional. internacional. Entonces, por eso justo el libro como encaja un poco en esa temática, en ese contexto, y es un poco casualidad que haya caído hoy este libro, pero bueno, suma para lo que se pueda conversar sobre este tema. Después hay unos 20 años, sobre todo las novelas de los 80, de los 90 hasta principios del 2000, que podemos encuadrar ya, digamos, Walsh ya había empezado con la no ficción, qué sé yo, pero dentro de lo que es la narrativa sobre la dictadura, lo que se toma mucho es el género del testimonial, de la confesión, el vuelo de Berbisky, por ejemplo, donde está toda la confesión de Silingo y los vuelos de la muerte. No sé qué otra novela hay ahí, había anotado alguna más. Bueno, Villa de Luis Guzmán, que es una novela muy interesante, que habla sobre un médico que estaba asociado a López Rega en su momento y después terminó siendo como dirigiendo campos de concentración y está contado desde la perspectiva de él, es como esa teoría de Hannah Arendt de la banalidad del mal, como alguien se transforma en burócrata de la muerte, ¿no? Dos veces Junio de Cohen, que es una novela del 2002, que es muy buena también. Y después hay una del 97 de Liliana Ecker, que se llamaba esa, El fin de la historia, que fue muy controversial en su momento porque, ya te digo, alejándonos, empiezan como a mostrarse otras versiones y a complejizar el tema desde otras maneras. Esto en el recorte de lo que podemos llamar, bueno, literatura sobre, después tenemos aparte todo lo que es guerra de Malvinas y la narrativa sobre Malvinas. Y desde el 2008 para acá, en el cine empezó un poco antes, con Los Rubios, por ejemplo, empieza lo que escriben los hijos. Los hijos de detenidos, detenidas desaparecidos o de militantes que sobrevivieron, ¿sí? Pero es la visión de la siguiente generación, que un poco son generacionales con nosotros, ¿no? Total. Por edad, digo. Y algunos le llamaron eso la posmemoria. Se rescatan muchas historias personales y se rescata también otra visión diferente y complejizada desde otro lugar. Pron lo podemos poner ahí, ¿no? Ahí también tenemos a Julián López, tiene una muchacha muy bella, me parece que se llama la novela sobre su mamá que es desaparecida. Entonces él tiene un recuerdo de cuando era niño de esa mamá, ¿no? Después está La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba, Los Topos. Hay un par de novelas y acá la podríamos ubicar a la de Pron. La novela es... Y lo que tiene también, hay otro recorte, es este recorte como diríamos, bueno, a ver, agarro, ¿qué se escribió sobre esto? Después, si nos vamos por otros carriles y hay un recorte del género policial, hay una época entre los 70 y los 80 donde se tomó el género policial, sobre todo la novela, se fue transformando. Justamente Pron escribe un ensayo sobre cómo Walsh se va yendo desde el policial clásico al no ficción. Y Walsh es un gran narrador del peronismo, de los gobiernos dictatoriales entre medio, bueno, esa mujer cuando no se podía decir el nombre de Eva Perón y toda esta cuestión. Y después, bueno, Operación Masacre, ¿no? Que habla sobre otro proceso dictatorial que no fue el último. Y en el policial negro, en Respiración Artificial, también Piglia también toma un poco de eso, Saer. Es como una forma privilegiada en la literatura argentina donde se ha narrado la dictadura. Son, digamos, cruzando géneros y temas, ¿no? Ujú, tal cual. ¿Con qué género se pudo escribir acá sobre esto? Y esto fue un poco... Y esta nueva generación, y estoy hablando de 12 años para acá... Reciente. Claro, sí. También hay otro cruce de géneros, porque en El espíritu de mis pares hay una especie de policial en la requisa de información, pero desde otros lados hay múltiples registros narrativos en la novela. Estaba escuchando el otro día una entrevista a Pron donde él se oponía al uso hace como una
incluso una postura rupturista con la generación anterior que escribió policial sobre esto. Interpelando también a esa generación. Interpelando al policial como género para escribir esto, porque dice el policial da la impresión en esta ficcionalización que uno cierra la novela y la realidad es otra. Entonces él quería, si bien había una cuestión de que se iba, porque hay una búsqueda ahí en la novela, entonces se puede interpretar en cierta forma una especie de policial, pero él quería llevarlo para otro lado y también quería romper con los géneros. Es una novela que rompe con los géneros, es una no ficción porque él después dice todos los hechos acá son reales. De hecho hay un link después a los comentarios que le hizo el padre sobre la novela, sobre algunas cosas que quería aclarar de lo que él dijo, que es muy interesante, que está en la página de Patricio Prom, en el blog. Y bueno, él lo que dice que fue una generación que precisamente quería romper con lo estructurado, con lo establecido, y él lo traduce esto a romper con los géneros literarios. Entonces es una novela... Hay una búsqueda de él en eso. Hay una búsqueda de ruptura de géneros, no es una novela clásica, hay un material que es no ficción, pero hay ficcionalizaciones obvias, pero sí los hechos son reales, pero están trabajados desde el lenguaje de una manera novelística también, pero no tradicional tampoco. Entonces es como acá vamos, no sé, por caminos que se van como dispersando, ¿no? Por tonos distintos, por formas de escribir distintas dentro de la misma novela. La novela empieza en el 2008, Pron está en Alemania y te empieza diciendo que del 2000 al 2008 tiene fuertes lagunas de memoria. Perdón, ¿en primera persona lo va contando? Sí, mirá. sí. Fuertes lagunas de memoria por el consumo de medicación psiquiátrica. Está viviendo en Alemania, trabajando ahí. Y también empieza, bueno, y él te cuenta esto, de que va a un psiquiatra, de que está sin ahondar de por qué ni nada, pero sí dice como este consumo de esta medicación y que tiene grandes lagunas sobre esos años, ¿no? Y que de hecho pasa un día, como en un pasaje de la novela, como que él pasa por la puerta donde era su psiquiatra y le dio ganas de tocarle el timbre y preguntarle al psiquiatra cosas que habían pasado con su vida que él no se acordaba, ¿no? Y también pasa que en un momento deja de vivir en una casa, y no por una cuestión de no tener dinero, sino que hay una imagen recurrente de él ser una persona que se concibe sin casa y sin familia, y en la novela va reconstruyendo que él sí tuvo una casa y que sí tuvo una familia, y una familia constituida, y una familia presente, digamos, y se va desanando porque él en un momento de su vida se concibió sin casa y sin familia. Claro. Y en eso decía... me fui quedando casi con pocas cosas, me quedé con 3 o 4 camisas porque aprendí que tener una camisa limpia era poder dormir en el sillón de alguien, y ahí dormir en el sillón de amigos y esto y el otro, y ir como en este nomadismo un poco, ¿no? De esto como que lo despierta una llamada, no se puede comunicar con la casa, termina hablando con la hermana, padre internado. Entonces regreso a la Argentina. Desde Alemania, perdón. Desde Alemania, sí. A un pueblo muy pequeño, El Trébol, un pueblo del interior de la provincia de Santa Fe. Su padre internado, en principio en grave estado. Y toda esa primera parte, la novela tiene 4 partes y un epílogo. Toda esta primera parte tiene muy el tono de la pesadez del regreso, de él no estar del personaje. Hablemos del personaje porque si bien hay una cuestión de realidad en los hechos que cuenta, obviamente hay una ficcionalización. Entonces, este personaje, digamos, hay una nube, hay una cosa de pesimismo, hay una cosa de que le cuesta llegar hasta acá, bueno, reencontrarse con esta realidad, con los hermanos, con la mamá. Y hay cosas que siguen como en la laguna de la memoria, ¿no? Y él también se empieza a acordar como que su papá aparentemente había tenido también problemas de memoria. En la casa, revolviendo las cosas del padre, se encuentra con una carpeta, el padre periodista, la madre también periodista, de toda la vida. Qué garrón para él. Se encuentra con una carpeta donde el padre juntaba tenía artículos, dibujos, un montón de cuestiones sobre la desaparición de un hombre, Alberto Burdizo. Ah, con nombre y apellido. Sí. Y la segunda parte transcribe prácticamente notas del padre, artículos periodísticos, todo el seguimiento de la investigación de la desaparición de este hombre, que era un empleado de un club, como querido ahí por el pueblo, digamos. Estamos hablando de una desaparición en tiempo presente, no de la dictadura, ¿no? Entonces él empieza a ver por qué el padre
está tan involucrado en esto que tiene una documentación y primero nos expone todos los hechos, ¿no? Como esto, pasó esto, lo otro, no sé. Bueno, descubrimos que este Burdizo es hermano de Alicia Burdizo, una desaparecida en épocas de la dictadura que era amiga de su padre. Desaparecida en Tucumán. Entonces ve, y además le dicen, bueno, lo que pasa es que Alberto fue compañero de tu papá de la primaria en un tiempo, o sea, como en un tiempo corto, pero compartieron la primaria. Entonces él se empezó a interesar por eso. Después aparece esto de, bueno, mi papá habría ido a hablar con Alberto, hablarían de Alicia, no hablarían. Aparece, Alberto en un momento había cobrado la indemnización que se le da a los familiares de los desaparecidos, y a partir de ahí se empezó a urdir como gente que lo quiso estafar, digamos. Él se compró una casa, apareció una chica que en realidad inició una relación sentimental con él, pero en realidad con la intención de le hizo pasar la casa a su nombre, como que lo engañaban, ¿no? Y en esa trama está la desaparición y muerte de este hombre que se esclareció, ¿sí? Se esclareció, bueno, y lean la novela para ver cómo, quién fue, y de qué manera y cómo lo mataron y todo lo demás. Ay, ya dije que apareció. Nadie escuchó nada, nadie escuchó nada. Bueno, cuestión que él, en esta historia, él empieza como, también es un libro de tesis, ¿no? Porque empieza a decir, hay un día que queremos saber quién es nuestro padre, y los hijos, hay una frase que es de Perón, que aparece como epílogo de uno de los capítulos, que dice algo así como, los padres son, a ver si me la acuerdo de memoria, los padres son los huesos con lo que los hijos se limpian los dientes o algo así. Y él habla de esta especie de imagen de el hijo como policía del padre. Los padres son los huesos en los que los hijos se afilan los dientes. Que es una frase de Juan Domingo Perón que da como Tremenda inicio frase. a la tercera parte de este libro. Tremenda frase. Y él habla un poco de esta cuestión de convertirse en detective del padre, porque a través de saber por qué el padre está buscando eso y reconstruir la búsqueda del padre, él busca a su padre. Y en un momento se empieza a acordar cosas de su infancia que no se acordaba. ¿De esas lagunas que hablaba antes o son otras? No, de cosas que él decía, bueno, yo pensé que de esto okay, lo tenía bloqueado, okay. No me acordaba, y de golpe, viviendo en esa Resurgen. casa, estando en ese pueblo, estando en contacto con las cosas del padre, empieza a pensar en la conversación que quiere tener con su papá o por qué no tuvo esta conversación, ¿no? Y en esto y habla un poco de eso. Algún día los hijos nos convertimos en los detectives de nuestros propios padres. De hecho, dice, bueno, algún día mi hijo caminará por esa calle de Alemania y le tocará a la puerta a este psiquiatra para ver quién fue su padre, ¿no? ¿Qué pastilla le daba? Claro, no, y dice que, bueno, que la edad en que uno se vuelve como detective de su propio padre tiene que ver con la edad que, lo realice o no, él podría convertirse en padre. De hecho, Perón, por lo menos cuando escribió esta novela, no tenía hijos, creo que actualmente tampoco. Pero bueno, da como esa figura, ¿no? A partir de ahí la novela empieza a tomar otro cariz, otra forma de estar escrita, otro vocabulario, te diría. Empieza como ser, si la parte inicial me pareció un poco oscura, un poco así densa, como el clima, digamos. El clima, pero buscado por él, obviamente. Claro. La otra me pareció como que era esperanzadora, pero en una tristeza profunda de la historia que está reconstruyendo, ¿no? Y digo, la esperanza y la tristeza cuando tiene que ver con descubrir la verdad y con reencontrarse con cosas. Y en una entrevista también Perón dijo que si tenía un deseo sobre la novela, no sé si lo dijo en estos términos, pero dijo que le gustaría que los hijos vayan a hablar con los padres y que si esto servía de guía para que alguien tenga esa conversación que tenía que tener con su papá, que la tenga. Y habla de esta generación de militantes. Está interesante en una parte porque empieza a hablar, su padre no era de Montoneros, sino era de Puerta de Hierro. Entonces también empieza a establecer cuáles fueron las diferencias entre Puerta de Hierro y Montoneros, quién sobrevivió. Es re compleja la novela. Sí, tiene como varias cuestiones, ¿no? Y él se empieza a acordar de su infancia, de lo que pasaba y de cosas que tenía bloqueadas y que era lo que se hablaba dentro de casa, las reglas que había. Lo que no se hablaba también, seguro. No, en realidad lo que él no podía hablar afuera, okay. Como esto, no sé, te cuento así una cosa cortita. Él sabía, las reglas eran, no se habla fuera de casa de lo que se habla en casa, caminar siempre contrario a donde vienen los autos, siempre en contramano, llevar como si fuera una medalla, tipo una medalla grabada con sus datos, nombre y un contacto, y si alguien lo quería meter a un auto, arrancarse la medalla, tirarla en la calle y gritar.
toda una serie de cosas que él las tenía bloqueadas, pero con las que había convivido en su infancia. Porque el personaje nació en el 77, el personaje de este libro. No, nació en el 75, en el 77 desapareció Alicia. Pero digo, él vivió esa primera parte de la dictadura cuando eran ellos tres, antes de que nacieran sus hermanos, y después la postdictadura, digamos. Pero del 78 al 83, él tenía de 5 a... O sea, una primera infancia donde es como muy probable que estos recuerdos estén bloqueados, pero que por la cual está muy marcado al mismo tiempo. Entonces Total. uno entiende un montón de cosas de ese adulto a partir de estos recuerdos que se desbloquean. Bueno, y después otras cosas que pasan que tienen que ver con la trama de la novela, que no la voy a decir. Yo, como estructura narrativa, me parece maravilloso, y también como concepto de la memoria. Él en una entrevista también lo dice: yo cuento lo que recuerdo, pero de lo que recuerdo yo también soy consciente de que puede haber, de que uno trae al recuerdo, la memoria es una cosa muy Y muy compleja, ¿no? selectiva también. Exacto, entonces en un punto hay una imagen con que el padre le hacía rompecabezas, le fabricaba rompecabezas cuando era niño, y cuando él se veía ante todos esos papeles, dice: es como si me hubiera armado otro rompecabezas, y la novela es una especie de rompecabezas, ¿no? Y él hace una reivindicación de los ideales de sus padres y de sus amigos, pero también tiene una visión muy personal y muy realista, y también vemos hay una cosa con el lenguaje que a mí me llamó muchísimo la atención, pero claro, pienso que es un hombre que habla muchísimos idiomas, que vivió la mayoría de su vida en el extranjero y que de cierta forma le tenía una cierta aversión y miedo a la Argentina. Entonces, no sé, llegar y mirar un programa de televisión y no entender el vocabulario, ¿no? Esa cuestión de haber estado 8 años hablando en alemán. Él mismo en una entrevista también dice que cuando fue a España se reencontró con la lengua española, digamos, con el En otro español. lugar, En otro ajeno al lugar, idioma de nuestro. hecho, él tiene como un acento español. Mirá. En una entrevista con Quiroga, viste, el de Refugio de la Sí. Cultura, que es un genio, yo lo amo y lo sigo a todas partes. ¿Osvaldo Digo, es el nombre? sí, a todas partes lo sigo. Me Yo te encanta. sigo a todas Sí, no, es mi ídolo. Uno de mis ídolos. Le dice: pero vos sos un escritor argentino que vive en España. Sí, claramente, le dice. O sea, no se siente un extranjero, se siente un escritor argentino. Pero vive en o sea, ese extrañamiento que hay, ese extrañamiento, pero por las heridas de la memoria de la historia de este país, ¿no? Es muy difícil de explicar esto, pero no sé si tampoco lo termino de comprender. Pero es una experiencia que vale la pena eh, ahí, pasar por ahí y ver ese punto de vista, ¿no? Me pareció muy interesante. Y en el vocabulario uno diría: esto no lo escribió un argentino, por ejemplo. En algunas partes vos decís las formas, ¿no? Y eso también es interesante. Eso porque en el lenguaje, que el lenguaje es tanto lo más puro, lo más propio, ahí también se describe la herida. Y la herida del exilio, incluso aunque él no es de los exiliados que se fuera su familia al exterior y vivió toda la vida en España, entonces por eso bla, sino otro tipo, digo, casi un exilio de la lengua materna y un reencuentro con esa lengua desde otro lado. Hay una escena donde él miran un programa con el hermano, que es Policías en Acción en ese momento. Habla de ese programa. Sí, Mirá. habla de Policías en Acción y dice que no entiende a casi nadie cuando habla en el programa, que no entendía lo que estaban hablando, pero que a los pobres los subtitulaban. Y dice, qué raro venir a un país donde a los pobres los subtitulan. Muy buena la No, mirada. dice, tiene esas cosas, esa mirada como desde adentro y desde afuera, y creo que es un llamamiento también un poco a reencontrarse con la historia desde lo personal, desde lo íntimo, desde lo familiar, pero a la vez descubre como una historia que es social. Y para cerrar, solamente voy a decir esto, que hay una parte donde él tiene una conversación con su mamá y que la madre es como un monólogo de la madre de una carilla y media, que yo digo que hay que leerlo una vez por semana, para entender este tema desde adentro, cómo lo vio alguien que vivió también una experiencia muy particular. Y después toda esta cuestión de Alicia y la reivindicación de Alicia. De hecho, después en el epílogo se habla sobre el juicio a Bussi en Tucumán, y todo lo que pasó después cuando fue el juicio, testimonios de personas que habían visto a Alicia en una comisaría, los últimos rastros de esta chica, ¿no? De la que él vio fotos con el padre tocando una guitarra, riéndose, como las fotos típicas de los principios de los 70, ¿no?
Así que bueno, la verdad la novela es como eso, multidimensional, desde el lenguaje propone un desafío, desde la historia, desde la forma de construir la historia, y me parece que, la visión de la otra generación que nos trae como otras complejidades y no es tan no es tan lineal, Tan lineal, no es claro. tan lineal y se abre a distintas interpretaciones, ¿no? Él habla en un momento cómo convertirse en policía de tu padre sin juzgarlo, cómo puedo hacer para contar esta historia, porque él se pregunta varias veces, hay como un trabajo de reflexión sobre la propia escritura y dice, ¿cómo cuento esta historia? Bueno, como puedo, no la voy a contar perfecta. Y después, de hecho, en el epílogo dice, se la di a leer a mi papá y me dijo, ¿quieren saber lo que dijo mi papá? Vayan a este link. Pero bueno, la recomiendo. Me pareció muy interesante y me alegro de haberla leído. Que eso no se dice de todos los libros. Lo que tenía preparado para hablar hoy del Día Internacional por la Desaparición Forzada, para tener memoria, verdad y justicia, no voy a leer nada. Con esto es más que suficiente. Bueno, me alegro. Después escuchaste todo lo que hablaste sobre una novela increíble. Dani, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Daniela de la Bruna, búsquenla en las redes sociales, DaniDB2020 o también Caleidoscópica, librería. 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 Un lujo como siempre. Bueno, gracias.